El Estado del Tiempo y el Estado de Derecho. Un programa realizado por docentes y estudiantes de la carrera de abogacía de la UNDAB. El Estado del Tiempo y el Estado de Derecho. Un reporte semanal acerca de las cuestiones que afectan el afianzamiento y desarrollo de nuestro Estado constitucional de derecho. Jueves, de 15 a 16, por Radio UNDAB. Dirección de Medios, Universidad Nacional de Avellaneda. Estado de Derecho es la supremacía de la Constitución y el cumplimiento de las leyes para garantizar la libertad y el bienestar de todo el pueblo y ciudadanía. Pero a veces, el Estado de Derecho se parece al clima. Puede estar bueno y soleado o nuboso con amenaza de tormenta. En este programa nos proponemos a funcionar como una estación meteorológica jurídica, dando reportes del estado del tiempo para el área metropolitana de Buenos Aires y del Estado de Derecho para todo el país. Desde Radio UNDAB, transmitiendo para el municipio de Avellaneda, la ciudad autónoma y el Gran Buenos Aires. Esto es el Estado del Tiempo y el Estado de Derecho. Buenas tardes a toda la audiencia. Acá estamos de nuevo otro jueves con nuestra estación climatológica jurídica y un poco nostálgicos y sensibles porque es nuestro último programa del año. Mire, fíjese que hasta cometo un furcio para decirlo porque es el subconsciente que se resiste. No se quiere ir. No nos queremos ir. Estamos muy contentos de hacer el programa y entonces es nuestra última irrupción como estación climatológica jurídica, este monstruo que hemos construido en juntar clima con derecho, para tratar de provocativamente analizar esos temas que nos interesan como sociedad. Y queremos agradecer muchísimo a la audiencia, que no solo fue la audiencia universitaria, porque este programa, si bien se hace dentro del ámbito universitario, nosotros apuntamos a una audiencia general para tratar de discutir con rigor científico determinadas cuestiones que por ahí no tienen un tratamiento serio o tienen un tratamiento mediático mucho más, ¿cómo llamarlo?, interesado o especulativo, en cuestiones que deberíamos aproximarnos con mayor responsabilidad. Así que en ese sentido agradecemos mucho la oportunidad que nos dieron de la universidad y le agradecemos mucho a los chicos que sacrifican. Yo me acuerdo de mis épocas de estudiante, cuando uno rinde un examen, la vida gira alrededor de eso y nada más, y que te venga tu profe de penal, con mi caso, che, querés hacer un programa de radio también, y darle tiempo a eso. Yo aprecio muchísimo que ustedes se hayan acercado, así que muchísimas gracias por eso, pero bueno, vamos al tema. Ustedes saben que nosotros no trabajamos juntos, trabajamos en equipo. Y cuando decimos que trabajamos en equipo, trabajamos con toda la audiencia, que ya son expertos climatólogos jurídicos, que nos ayudan con sus llamadas y con sus comunicaciones a calificar las situaciones de riesgo jurídico, de peligro jurídico, la alarma jurídica que hay en los temas que nosotros abordamos. Y en esa inteligencia la pueden calificar, así como se utiliza para el clima la alerta verde, blanca, naranja y roja. Utilizamos para las situaciones del Estado de Derecho la alerta verde, que es sin riesgo, la alerta blanca, que hay un riesgo para la población en general, pero muy pequeño, la alerta naranja, que hay un riesgo de considerar para toda la población en general, y la alerta roja, que el riesgo es extremo. ¿Cómo hacen para darnos la audiencia esa calificación jurídica? Como lo estuvieron haciendo todo este tiempo que estuvimos trabajando juntos, a través del Facebook. Nuestra dirección es facebook.com/tiempo y derecho. facebook.com/tiempo y derecho. ¿Y cuál es la situación de la cual venimos a hablar? Eso les voy a contar después de que nos den el reporte climatológico puro y duro de cómo está el estado del tiempo para Avellaneda, Cava y Gran Buenos Aires para el viernes que viene. Bueno, buenas tardes. Para este viernes vamos a tener una mínima de 16 grados y una máxima de 32. Va a estar fresco, parcialmente nublado, viento moderado del norte. Un muy lindo estado de tiempo. Normalmente lo que nos pasó en el programa es que el estado del tiempo apacible, agradable, halagüeño, disfrutable, no se condecía con el estado de derecho que analizamos para determinada situación. Y ahora estamos en una encrucijada importante porque al ser nuestro último programa, habíamos discutido mucho de qué lo íbamos a hacer. Y ahí no fue idea mía, no robo derecho de autor, fue idea de Gavita. Me dijo, ¿por qué no hablamos de la situación procesal de Milagro Sala? Y fue una idea genial. ¿Por qué? Porque nosotros
el ethos, el espíritu de este programa es cómo está el Estado constitucional de derecho en la Argentina. Si se cumple la Constitución, si se cumplen sus garantías, si se cumplen las leyes. Entonces Gavita, al traernos este tema, nos da la síntesis que estamos necesitando para terminar este año. Hablemos de una situación donde se puede llegar a apreciar de que no se están cumpliendo las garantías constitucionales. Insisto, la sorpresa que le queremos dar a toda la audiencia es que acá no vamos a hablar si Sala es inocente o no es inocente. No lo sabemos, y para cómo vamos a tratar este programa, ni siquiera vamos a abordar la temática hipotética de si hizo, no dejó de ser. Es más, señor de la audiencia, señora de la audiencia, usted le puede caer muy mal Milagro Sala. Bueno, está bien que le caiga muy mal, pero no vamos a discutir eso. Vamos a hablar sobre el cumplimiento de la Constitución, el cumplimiento de los tratados internacionales, el cumplimiento de las leyes de procedimiento de la provincia de Jujuy, el cumplimiento de la Constitución de la provincia de Jujuy, a la luz de cómo se está ventilando el caso de Milagro Sala. Por eso vamos a ir primero al separador, reporte del tiempo. Reporte meteorológico. ¿Cómo está el estado del derecho en...? ¿Cómo está el estado del derecho en Jujuy, Javier? Y el estado del derecho está lluvioso, está con truenos y se torna cada vez peor por una serie de cuestiones que acá vamos a abordar fácticamente, desapasionadamente y con la mayor proximidad científica que seamos capaces. Y para eso vamos a la cabeza de esto. Vos me preguntaste el Estado de Derecho, ¿quiénes son los encargados de juzgar, de ver las leyes? Y es el Poder Judicial. En la provincia de Jujuy tienen el similar a lo que nosotros conocemos como nuestra Corte de Justicia, Corte Suprema de Justicia. El similar de eso es el órgano jurídico máximo de la provincia de Jujuy, es su Superior Tribunal de Justicia. Y yo acá les quiero contar una historia que puede resultar bastante graciosa, pero no lo es tanto. Vamos a hacer fecha, nos remontamos al año 2015, damos un salto y estamos ahí. ¿Qué pasó el 10 de diciembre? El 10 de diciembre del año 2015, el gobernador de Jujuy, Morales, asume a las 18 horas de ese día. Al día siguiente, el día 11 de diciembre, en menos de 24 horas, el hombre llama a sesiones extraordinarias de la legislatura jujeña. A eso de las 12, luego de haber llamado a la sesión extraordinaria, entra un expediente de Casa de Gobierno, Poder Ejecutivo de Jujuy, en donde ingresa un proyecto de ampliación del Superior Tribunal de Justicia, que tenía 5 miembros, como tiene nuestra actual Corte Suprema de Justicia, pero él lo amplía a 9 miembros. El proyecto implicaba nombrar 4 jueces supremos más en ese Superior Tribunal de Justicia. Lo presentó a las 12. ¿Saben a qué hora fue ley? A las 15. No, qué rapidez. A las 15. Si funcionara así la justicia, ¿no? Acá también. Lo que sería una maravilla. Esto no, ni siquiera en Finlandia funciona tan rápido. A las horas 15 es ley. ¿Y quiénes votan esa ley? Bueno, el bloque de diputados que son acólitos o que apoyan al gobernador Morales. 2 de ellos, diputados, Vaca y Altamirano. Retengan estos nombres, Vaca con B larga y Altamirano. Votan a favor de la ampliación del Superior Tribunal de Justicia. El día 16, bueno, acá se tomaron un descanso, o sea, 5 días, una barbaridad, porque veníamos por hora, con un vértigo de Fórmula 1. El día 16 se designan a 2 personas que son muy cercanas al gobernador Morales como jueces de del Supremo Tribunal de Justicia de la provincia de Jujuy. O sea, tenemos 5, ampliamos a 4 más. Esos 4 había que designarlos. Bueno, 2 de esos son gente muy cercana al gobernador Morales. Nos quedaban 2 más. Y la pregunta es incógnita. ¿Quiénes van a ser esos otros 2 que faltaban? Ya lo vamos a develar. No sea impaciente la audiencia. Vamos al otro día, en este orden cronológico que venimos siguiendo. Es el día 17 de diciembre. A horas 10. Ven bien que tenemos que dar los horarios por el vértigo que tiene. No decimos el día tanto ni la semana tanto. No, por hora lo tenemos que decir. El día 17 de diciembre a horas 10... Vaca y Altamiranda, 2 de los diputados que votaron por la ampliación del Superior Tribunal de Justicia, ¿qué es lo que hacen? Renuncian como diputados. Bueno, ¿qué pensás que hicieron? Se irán a la casa, quizás de vacaciones, se dedicarán, volverán a sus profesiones, a sus oficios. Bueno, no sabemos bien qué hicieron. 10 horas después, nuevamente, a horas 22 de ese mismo 17 que renuncian,
los muchachos se presentaron como candidatos A la pucha. a jueces del Superior Tribunal de Justicia. La Comisión de Peticiones y Acuerdos, que se llama, no estaba constituida todavía en el Poder Legislativo de Jujuy, pero lo mismo le aceptaron. Y una cosa más, no presentan currículum ni la documentación. ¿Por qué? ¿Cuál fue el argumento? Jujuy es chico, nos conocemos todos, no Mirá hace vos. falta. Entonces no presentaron la documentación, porque imagínense en esto, es todo un proceso que está sometido a impugnaciones, tachas, por las condiciones personales que tienen académicas y profesionales quienes se presentan. Entonces, el mismo día que renuncian, se presentaron a la noche como candidatos. Y hay que ver cómo le fue en la elección. Al otro día, porque siguieron sesionando, o sea, el día 18 de diciembre, a las 3:36 de la madrugada, reciben el acuerdo. Son nombrados jueces del superior. Entre gallos y medianoche, como se dice. No sé si hay gallos en Jujuy, me imagino que sí. Y deben haber cantado para que no se enteren los muchachos qué fue lo que sucedió. A las 3:36 reciben acuerdo y eso de las horas 12 asumen como jueces del Superior Tribunal de Justicia de Jujuy, que ya quedó constituido y ampliado ¿En cuántos? a 9 miembros. O sea, la cabeza del Superior Tribunal de Justicia tiene una ligación con un poder político como es el Poder Ejecutivo de la provincia de Jujuy. 2 de sus miembros fueron activos partícipes y aquí empezamos a entender la madeja de cómo está funcionando el Poder Judicial de la provincia de Jujuy. Les quiero tirar un dato más. Parte de esta reconstrucción, insisto, así como no te robé a vos, Gavita, los derechos de autor, tampoco quiero hacer lo mismo con esta reconstrucción, en gran parte basada en documentos y notas periodísticas y testimonios y reportajes e investigaciones que hizo el CELS y que hizo Horacio Berbisky y que hizo Juan Grabois. Y si me dices si no es homogénea la fuente de información que estoy buscando, es bastante heterogénea porque Juan Grabois y Horacio Berbisky se están peleando todo el día en los medios de prensa, no son muy amigos, así que sin embargo utilizó la fuente de información de los dos sobre todos estos aspectos. Lo de la saga de la modificación es alucinante, pero ahora vamos a un punto más. El presidente del Tribunal Superior de Justicia de la provincia de Jujuy, para el juzgamiento de Milagro Sala, ya vamos a ver después por qué se la juzga, cómo, cuándo, pero para el juzgamiento, digamos, este dato procesal, nombra un juez ad hoc, que es su yerno. Ahora, con lo que representa también esto, porque la Constitución en su artículo 18 El nos debido habla proceso. de un juez natural, con lo cual uno, antes de cometer el delito, prácticamente sabe quién lo va a juzgar. Exactamente, porque la idea es para dar seguridad jurídica. Lo que nos dicen nuestros textos constitucional supremo es que no se podrán hacer comisiones especiales de juzgamiento. ¿Por qué? Porque todos tenemos un juez natural. Si yo en este momento salgo y me accidento o pasa algo, se verá qué fue la acción, es competente el juez donde ocurrió el hecho. Si me divorcio, que eso no va a ocurrir, porque me está escuchando mi esposa, así que, pero si me divorciara va a ser el juez de mi último domicilio conyugal. O sea, yo sé qué juez tengo en este momento para cada cosa o para cada avatar de mi vida que pueda llegar a tener una implicancia jurídica. Ahora, una comisión especial e imprevisible. De hecho, es tan importante que es una de las características que diferencia un sistema inquisitivo como la Santa Inquisición a un sistema acusatorio como un derecho moderno. O sea, es fundamental esa diferencia sustancial. Es fundamental, sepamos que quién va a ser la persona que nos juzga. Si me arman una comisión especial de un día para otro, yo no sé qué criterio tiene, cuál es la jurisprudencia, cuál es el etos, cuál es la intencionalidad, pero esto fue lo que pasó en Jujuy, porque siguiendo con esta saga, no contento, chicos, con nombrarle un juez ad hoc, también nombraron un fiscal ad hoc. Entonces se armó prácticamente lo que es una comisión especial para el juzgamiento, algo que está prohibido en nuestra Constitución, pero no está prohibido de anteayer, es de nuestra primera Constitución, de aquella que salió del Pacto de San Nicolás, con principios, ni siquiera, nuestra Constitución no es un constitucionalismo social, es un constitucionalismo liberal ayornado con cuestiones sociales. Hay constituciones de tipo social que están mucho más avanzadas que la nuestra, como ser la de Ecuador, la de la misma Bolivia, algunas constituciones europeas. No me quiero meter en área ajena a hacer derecho constitucional, sino mis colegas profesores de UNDAD se van a enojar. Pero básicamente tengamos en cuenta que nuestra constitución es una constitución liberal que fue un poquito ayornada, un poquito, pero no mucho, en la última reforma del Pacto de Olivos, pero no más que eso. Y aún así, los principios que estamos enunciando no son ni siquiera sociales, son
principios de una constitución liberal que dice no podés armar una comisión especial. Bueno, tal parece ser que en Jujuy se armó una comisión especial para seguir adelante con el tema del juzgamiento. Estoy viendo el reloj un poco para ver cómo vamos con los tiempos, me parece que tenemos un poquito más. O sea, a ver, una pregunta. O sea que sería viable un recurso ante la Corte Suprema de Justicia porque están violando la Constitución Nacional. Sí, pasadas las instancias jurídicas y burocráticas, si este tema llegase a la Corte, que va a llegar, debería llegar, si tenemos un Estado de Derecho que se respete, debería llegar. En el caso de que yo soy un optimista empedernido, pienso que en algún momento se van a modificar determinadas cuestiones y va a ser la misma provincia de Jujuy a través de su judicatura que va a dar vuelta a esto cuando vea, digamos, la inestabilidad que genera y un estado de zozobra que se va agravando más cada vez, y no va a ser necesario que tengan que venir a Capital Federal a que la Corte Suprema de Justicia de la Nación les diga de que están procediendo de una forma contraria a derecho. Pero avancemos un poquito más. ¿Por qué mi optimismo con respecto a lo que puede llegar a ser o que puede despertar en algún momento la judicatura jujeña, que seguramente tiene jueces probos, dignos y que estudian mucho el derecho? Algunos de ellos fueron compañeros míos en la universidad, yo estudié en Tucumán y bueno, en esa época la gente de Jujuy mucha estudiaba en Tucumán. Así que apelo a mis colegas que bueno, los estuve buscando si estaban en la causa. ¿Conoces alguno? Conozco varios y no está ninguno. No está ninguno. Es muy bueno. Si no lo hubiese llamado por teléfono, hermano, ¿qué estás haciendo? ¿No te acordás de nuestras clases de derecho? Pero bueno, no hay ninguno. ¿Y por qué decía que soy optimista? Porque una de las cosas que hicimos cuando Gavita propuso que discutamos, que debatamos el tema de Milagro Sala, a mí me pareció tan buena idea para cerrar el año, porque funciona como síntesis de lo que el Estado de Derecho es y cómo se agrede, se desgasta, se horada, se lima ese Estado de Derecho, que es un poco el objetivo de este programa, mostrar, mire señores, nosotros tenemos derecho a esto. Ahora, lo que sucede en la realidad es esto otro, lo debatamos. Bueno, en el caso de Jujuy, lo que se tiene que aplicar para el juzgamiento de Milagro Salas es su propio Código de Procedimientos Penal. Le explicamos a la audiencia de qué se trata esto. Los códigos de fondo, o sea, el Código Civil, el Código Penal, el Código de Minería, los códigos de fondo lo dicta la autoridad federal, o sea, Congreso de la Nación, diputados y senadores, y son válidos para todo el país porque es emanado de la autoridad del gobierno federal. Ahora bien, los códigos procedimentales que hacen que esos códigos de fondo se apliquen en los tribunales locales, como ser Código de Procedimiento Civil, Código de Procedimiento Penal, esos códigos los dicta las legislaturas de las provincias. ¿Y por qué? Exactamente, tuvimos una buena profesor de penal. Contalo. Porque no fueron delegadas esas funciones en el Poder Federal, sino que las provincias conservaron esa facultad, la cuestión procesal. No se la dieron porque nuestra construcción federal dice que las provincias son preexistentes al Estado federal. Entonces, eso no, yo te doy, vos dictame mi código de fondo. En Estados Unidos es distinto, ¿no? En Estados Unidos los códigos de fondo también los dictan los estados. Acá no. Depende de los estados que tienen códigos de fondo. Porque acá los deforma. Acá los deforma. Y la ratio legis, o sea, la razón legal de eso, es porque imagínense un código de forma que establezca los mismos plazos, porque los códigos de forma son súper rigurosos. Tenés tantos días para notificar, tantos días para recurrir, tenés que mandarlo epistolarmente, esto lo puedes hacer por vía electrónica, esto lo haces por papel, esto lo haces verbal. Para una provincia, país, y digo provincia, país por su extensión y sus habitantes, como es la provincia de Buenos Aires, imagínense si tenemos los mismos plazos y formas jurídicas para una provincia como Buenos Aires, como otra, la de Tierra del Fuego, que no tiene ni el 0,5% de los habitantes ni su extensión. Entonces, cada poder local legítimamente constituido tiene que ver cuál es la mejor forma procesal, respetando las garantías generales de la Constitución Nacional, de cómo va a garantizar el debido proceso a sus comprovincianos. Y es en esta inteligencia que el código de procedimiento que se aplica para el caso de Milagro Salas es el código de procedimiento penal de la provincia de Jujuy. ¿Cómo creen ustedes que es ese código? Mira, en principio parece ¿conservador?
un código conservador, lo veo como una provincia del norte, lo vería como un poco desactualizado, ¿no? Bien conservadora. Sí, hablando sin tener una idea no te enojes. fundada, perdón. Bueno, me acaban de ofender profundamente porque yo soy tucumano, soy medio vecino de los jujeños, hasta hablo parecido, así que me han dicho conservador. No, el punto es bueno porque sí, las provincias tienen elementos conservadores debido a sociedades que están un poquito más alejadas, encontramos algún rasgo conservador, pero ojo, esto pasa en la Argentina y si nosotros nos vamos a Estados Unidos, que siempre tiene buena prensa, ustedes se van a los estados del medio oeste, fíjense en qué se votó en los estados del medio oeste, cómo votaron, que están los farmers norteamericanos, esos granjeros, a ver qué ideas progresistas tienen respecto a la vida, no las van a encontrar. Bueno, sin embargo, lo que sucede con el Código de Procedimiento Penal de la provincia de Jujuy es algo similar al Código de Procedimiento Penal de Tucumán, o de la provincia de Córdoba, o de la provincia de Buenos Aires. Son muchísimo más avanzados que el Código Procesal Penal Federal que está actualmente en aplicación. El nuevo código que se sancionó, que no se aplica, por otros motivos que sería largo de debatir, que está un poco pisado ahí en un escritorio, no se autoriza su aplicación, ese sí tiene elementos avanzados. Pero el actual, el que yo tuve que hacer un escrito ayer para presentar en Comodoro Pi, en una defensa, lo tuve que hacer con el código que se aplica actualmente y que es el viejo. Bueno, ese código es un código inquisitivo, esto lo vimos en clase, los aburrí un poco en las clases con esto, y es un código mucho más atrasado que el que tiene Provincia de Jujuy, que es un muy buen código. Es un muy buen código que está en línea con los avances del derecho penal a nivel internacional, está en línea con la Constitución Nacional y está en línea con los tratados internacionales de derechos humanos, las cuales Argentina suscribió. O sea, el problema no es el texto legal. El problema es que no lo están leyendo el texto legal. ¿Y el gobernador Morales lo sabe eso? Claro que lo debe saber. Debe tener mucha gente capaz. O sea, está en la voluntad de uno en querer escucharlo o no. Vamos un poquito, nos metemos en la legislación de la provincia de Jujuy. Insisto, esto, ¿por qué estoy hablando de cuestiones que a lo mejor podrían parecer aburridas y no lo anecdótico? Porque estamos haciendo un tratamiento objetivo. No estamos diciendo si Sala es buena, si Sala es mala, si le gusta, si no le gusta, si le cae simpática o si se irá a tomar té con Sala. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de la ley y cómo se aplica. Sí, el debido proceso. El debido proceso. Que todos los ciudadanos merecen. Vamos al artículo 1 del Código Penal, del Código Procesal Penal, Código Procesal Penal de la provincia de Jujuy. Vamos a su artículo 1. ¿Qué dice? Ese artículo 1 que la Constitución Nacional, los tratados internacionales son de aplicación directa. O sea, lo que dice un tratado internacional, por ejemplo, la Declaración de los Derechos del Hombre, que está incorporado en nuestra Constitución, Fede, ¿a través de qué artículo está incorporado? Artículo 75. ¿Inciso? 22. Muy bien. Así que ahí estamos. En realidad es el 72. Lo dijiste para que no me quede sin laburo. No, 75, tenés razón. 75, inciso 22. 75, inciso 22, sí señor. Igual lo vamos a leer ahora por Sí, ahora. señor. No, tenés. 75, inciso 22. 75, inciso 22. No, lo interesante de esto cuando cursamos la materia de derechos humanos es que los tratados no tienen la cuestión de aplicabilidad. Porque muchas veces tienen la norma en sí, pero hay una falencia en cuanto a la aplicabilidad. Y al ser el código de procedimiento y al justamente aclarar eso, abre la puerta para que directamente el juez pueda rellenar ese vacío con respecto a la aplicabilidad que tienen estos derechos humanos. Perfecto, es así. O sea, no es el abogado el que tiene que decir, mire, porque este código tiene que respetar la Constitución provincial, que a su vez tiene que respetar la Constitución Nacional, que debe estar en línea con los tratados en un mismo nivel. No, directamente, aplícame tal artículo del tratado internacional porque es de aplicación, porque lo dice el mismo código. No hay discusión en eso. Bueno, establece la aplicación directa. Miren la novedad que encontramos. Otra de las cosas que dice es la presunción de inocencia. Algo básico. Sos inocente hasta que se demuestre lo contrario. Acá me quiero detener un poquito porque la presunción de inocencia, las garantías procesales que tiene el imputado, es algo que mediáticamente tiene mala prensa. Sí. ¿Por qué tiene mala prensa? Por un abordaje tendencioso y maligno que se hace en torno de promover, como dice nuestro titular de cátedra, las luchas por cuestiones terciarias o secundarias y sobre todo la guerra de pobres contra pobres.
que se peleen entre ellos y que creen que el problema esté ahí. Porque cuando vemos la historia, fue el poder punitivo del Estado el que hizo cosas como la Inquisición, el que hizo cosas como las leyes de Nuremberg, que después se tradujeron en el Holocausto o Shoah judía. Fue el Estado el que hizo el genocidio armenio, fue el Estado que hizo los procesos represivos en Latinoamérica. La mayor cantidad de gente que murió en masa murió en manos del Estado. Murió en manos del Estado. Entonces, si no paramos, si no regulamos el poder punitivo, de pronto el ciudadano, el poblador, el habitante, el pueblo en sí mismo queda desprotegido contra un avance irracional que puede llegar, y muchas veces la historia así lo demuestra, hacia el Estado. Y si esto parece una conceptualización lejana, que no la podemos terminar de entender, desgraciadamente les tengo que decir algo, a pesar de que hace mala prensa mi profesión de abogado y de lo que ustedes están estudiando. ¿Qué pasa cuando ustedes caen en un juicio? Y no estoy hablando de una cosa penal, estoy hablando de una cuestión civil, sencilla, una medianería. Son 5, 6 años, nunca lo ven al juez. Sienten que lo que alegan en los escritos no les decretan en ese sentido. Para ellos les parece que ni los leyeron. Sí. Se meten en toda esa máquina punitiva kafkiana, en donde no encuentran respuesta, no encuentran accesibilidad al servicio de justicia. Bueno, entonces, que también está previsto justamente en la Constitución el tiempo de duración de un juicio que sea razonable. Bueno, está previsto en los tratados internacionales, Pacto San José de Costa Rica. Un juicio penal puede durar 10 años. Puede durar 10 años sin susto, ¿no? Imagínense, otro ejemplo así pedagógico, ya parece que estoy volviendo al claustro universitario. Me están haciendo señas, pero quiero dejar esta idea. Usted dice, bueno, al final de un juicio de 5, 6, 7 años, bueno, salió absuelto, no tenés de qué quejarte. Es un poco el argumento de la judicatura, porque además durante esos 6 años estuviste en situación de libertad. Yo les pregunto a la audiencia, ¿vieron cuando les cobraron mal una factura? Que tienen que ir después a la empresa prestataria del servicio a reclamar y que les devuelvan. Sí. Por ahí ni siquiera van, porque si son 150, 200 pesos, prefiero perder esos 200 pesos y no tomarme el bondi, ir a reclamar. Con las denuncias a las comisarías pasa exactamente lo mismo. Aún cuando te den la razón, es tan penoso y gravoso pasar por todo ese procedimiento del Estado que la gente se aparta. Imagínense si te tienen procesado 6 años. O 7, donde vos estás en situación de acusado, no sabés cuándo te vienen notificados, no sabés cómo te van a declarar, no podés sacar un certificado de buena conducta para conseguir un laburo, estás estigmatizado, porque ese está procesado, seguro que fue, se enteran todos en el barrio. ¿Quién te devuelve esos 6, 7 años de padecimiento? Bueno, son todas cosas que tenemos que tener en cuenta cuando decimos por qué tenemos que limitar el poder punitivo del Estado. Me están haciendo señas, acá vamos a ir a una tanda. El espacio con aire puro universitario deja su lugar para el aire publicitario. Una propuesta radial acerca de la actualidad de la industria de los videojuegos, novedades del ámbito nacional e internacional, análisis de juegos y cobertura de eventos. Ponele pausa, jueves de 17 a 18 por Radio UNDAD. Recrearnos. Un programa del Departamento de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Avellaneda. Recrearnos. Todos los viernes a las 13 por Radio UNDAD. Fuera de Foco. Un programa para debatir temas audiovisuales en el ámbito nacional e internacional. Fuera de Foco. Jueves de 20 a 21 por Radio UNDAD. ¿Sabías que el CEB-UNDAB está trabajando con diferentes instituciones para duplicar los centros de extensión áulicas virtuales del país, donde podrás rendir los exámenes de tu carrera sin tener que acercarte a Buenos Aires? En red, podemos más. Seguinos en Facebook, Centro de Educación Virtual CEB-UNDAB. El espacio con aire puro universitario deja su lugar para el aire publicitario.
¿Qué les parece si vamos a la música, chicos? Dale. Para distendernos un poco, vamos a escuchar a Los Redondos de Ricota, Todo preso es político. Si esta cárcel sigue así, todo preso es político. Común va a pestañear si tu preso es político. El ascensor ya sube. Tu confesión ya sube. Obligados a escapar, somos presos políticos. Reos de la propiedad, los esclavos políticos. El ascensor ya sube. Tu confesión ya sube. Deténganlos, deténganlos. Paradojas y curiosidades jurídicas. ¿Para qué andar comiendo mierda en cualquier lado, pudiendo hacerlo en... Comida chatarra es la mejor opción para gente que decide y hace valer su opinión. Comida chatarra. Para cortar un poquito el clima, y ya acá mis queridos compañeros de radio me decían, volvió el profesor de nuevo a dar clase, así que amenicemos un poco más. Vamos a ver el caso que nos trajo Fede, que seguramente nos trajo un caso muy serio, muy concienzudo. A ver, ¿qué nos trajiste hoy, Fede? A ver, Primero Fede. voy a pedir perdón, me parece, pero... Bueno, resulta ser que había dos niñas en Estados Unidos, en Nueva York, que estaban un poquito rellenitas, digamos. Tenían un problemita de obesidad. Excedidas de Estaban peso. excedidas de peso, un poquito como yo también. Como Y todos. Como acá. todos nosotros. Acá hablamos en autoridad moral. El tema está que iniciaron acciones legales su juicio contra la afamada empresa que vende comida chatarra. La de los arcos dorados. Sí, señora, en ¿Sí? Argentina se llama así. Aduciendo lo siguiente, que no daban información nutricional sobre los alimentos que ahí se vendían. Y el otro tema era que no era muy dietético el tema de los alimentos que se vendían. Y como eran menores de edad, estaban vulneradas por el tema del marketing y la exposición con cuestiones psicológicas y de merchandise que la empresa generaba, con lo cual estaba en una situación de inferioridad. Ahora se encuentra supuestamente en pleno juicio, con lo cual deja que pensar todo este tema, ¿no es cierto, Javier? ¿Qué te parece? Así que es otro de los casos que tenemos que ofertarle a nuestros estudiantes de futuros abogados de la cátedra, a ver si se quieren hacer cargo.
Yo por lo menos cada vez que voy a esta noble casa de comida, en ese momento qué rico, encima tiene esa cosa adictiva, ¿no? Que uno come y se quiere comer otro más porque se quedó con hambre, Sí, no sé qué le después no ponen. pasa eso, te quedás con hambre. Y Tantas calorías y después Le te quedás con ponen azúcar, hambre. no sé qué le ponen, pero algo Mira, adictivo. Lo tiene. raro es que cuando como una hamburguesa me voy 2 horas con gusto de lechuga en la boca porque tiene tantos realzadores de sabor. El pepino. El El pepino del Big. Del Big ese. Va por ahí, me parece. Va por ahí la cosa, Va ¿no? por ahí. Te Bueno, queda. o sea, yo puedo iniciarle acciones legales a la parrilla de la esquina porque no me da información nutricional Es- sobre lo que me está vendiendo. No, porque lo que te hace el parripollo de la esquina es espectacular, la mejor calidad. Acá sí tenemos sus bemoles en esta casa de comida que nombró Gavita. Y yo salgo contento de ahí. Primero, obviamente, aguantando el hambre. Es un porque poco digo, no, salado, sí. igualmente el precio hoy. Pero por a hoy, ¿eh? las 3, 4 horas me acuerdo. Me acuerdo que estuve ahí por algún proceso gástrico Claro. que pasa. Y entonces digo, pucha, acabo Repetís de... algo. Exactamente, repito algo. Y bueno, le deseamos suerte a estas compañeras que están haciendo la noble acción de litigar contra esta poderosa marca. Y vamos a seguir con el tratamiento que nos tenía en el último programa del año, que era la cuestión de la detención y la privación de la libertad de Milagro Sala. Están llegando algunos mensajes, Fede, ¿qué tenés algo por ahí? Sí, te comento, Javier. Marcos de Lanús nos dice también alerta rojo sobre el tema de Milagro Salas. Tita de Boedo también suma alerta rojo y la verdad nos pasa como siempre. La mayoría de las alertas son rojas. Acá tengo una de Jujuy, ¿eh? ¿A Jujuy? No, nos escuchan en Jujuy, no. no. nos escuchan en Jujuy, pero una compañera que es jujeña, Ah. Silvia, que le mandamos un beso grande, dice que no hay Estado de Derecho, que no están en paz, que están teniendo bastante problemas económicos, que están viviendo del trueque, bueno, todos tenemos en este momento, arrepentidos de haber votado por Morales que abusa de su poder, dice Silvia. Le mandamos un beso grande. Y vamos a seguir con el tratamiento de la cuestión. Bueno, nos complace bastante que la gente se involucre en esta temática. Un poco para redondear también lo que es el Código de Procedimiento Penal de la provincia de Jujuy. Yo quería hacer hincapié en este tema, por ahí no es tan interesante ni rembombante desde el punto de vista del divertimento que puede generar, o la provocación, mejor dicho, que puede generar, pero sepan que es el texto legal que se debe aplicar. Entonces no es que nosotros le estemos llevando la ciencia del derecho a los jujeños la tienen a la ciencia del derecho. No les hace falta que le digamos absolutamente nada. El problema es que por X cuestión no se aplica. No le tengo que venir a decir yo al jujeño cuáles son las garantías constitucionales. La sabe mejor que yo por este impecable texto legal que tienen, pero que no aplica. Haciendo un raconto para no aburrir tanto, el artículo 304 del Código de Procedimiento Penal dice que la situación del imputado es libertad. ¿Y entonces qué pasa con Milagro, Javier? La ¿Por qué no situación está tiene esperando que ser libertad? libertad. Si hay sospecha bastante, lo citás, no lo detenés. Si no viene en caso de citación, porque el tipo tiene X motivo y no viene, recién le ordenás la detención, pero para que le ordenes la detención tienen que concurrir 2 aspectos. Primero, que haya un peligro de fuga que esté acreditado, que haya un peligro de entorpecimiento de la investigación que esté acreditado, y eso con motivo bastante. Le ordeno la detención y mucho más para dictar la prisión preventiva, que son los mismos requisitos. Tengo que tener fehaciente acreditación de que el imputado se va a sustraer a la investigación a través de algún tipo de sabotaje o entorpecimiento que haga que haya peligro de fuga. ¿Cómo puede entorpecer entonces un imputado? Fíjate vos y Gavita que en el caso de Milagro Sales Palmario que no es así. Porque Milagro Sala está sometido a proceso del año 2009 y en este momento que estamos hablando se está sustanciando el debate. O sea, llegó tranquilamente Milagro del procesamiento al debate en situación de libertad. O sea, demostró por su conducta y sus antecedentes que no es una tipa que se iba a fugar, ni que entorpeció. Entonces yo no tengo ningún antecedente para decir, no, mirá, en base a cómo es su conducta, presumimos y yo como juez le dicto la prisión preventiva. No. Eso no existe, no. Del 2009 hasta enero de este año estuvo en libertad y no obstaculizó la investigación. ¿Qué mejor acreditación? Ahora, ¿querés saber por qué está sometida en este momento? Una cosa que queríamos aclarar. Nosotros estamos analizando básicamente la situación procesal de Milagro Sala. Ahora, a partir del 16 de diciembre que se le acusó de un delito, ya vamos a especificar cuál es.
Está en este momento Milagros Salas sentada en el banquillo de los acusados de un tribunal oral por este delito. No, está por otra cosa del 2009. ¿Se acuerdan qué fue lo que pasó en el 2009, más o menos? Algo de unos huevazos. Algo de unos Puede ser. huevazos. La causa de los huevos. Exactamente. En este momento, ¿y saben quién recibió los huevazos? Adivinen. No No me digas sé. que el gobernador. El gobernador, cuando era senador, fue a dar una charla con alguien de la AGN y entonces un grupo de manifestantes, no le gustaba la charla, parece, y lo agarraron a huevazo. Bueno, Javier, pero puede ser que Milagro no estaba en ese momento. Milagro no presente. estaba, entonces lo que hizo el senador Morales dice que fue autora porque instigó, vaya uno a saber cómo lo probó, y como instigador le inició la demanda, pero en ningún momento estuvo en situación de pérdida de libertad en Milagro. Sin embargo, de golpe todo se aceleró, en este momento está sometido a juicio. Pero como eso no alcanzó, sucedió que el día 16 de enero Milagros Salas hace un acampe. ¿Por qué hace un acampe Milagros Salas en una zona pública de Jujuy? Por dos motivos. En primer lugar, por una protesta social de la situación que se agrava, y segundo, porque todos los fondos que recibía para la obra que realizaba la Tupac Amaru fueron cortados. Entonces, evidentemente, hay sueldo que pagar, gente que responde, entonces va y hace una protesta social. Esto se leyó como instigación a cometer delitos. Yo, chicos, veamos, o sea, cómo tipifico yo una protesta social, o sea, toda protesta social e instigación a cometer delitos. O el día de mañana, cuando los tenga de alumnos, ustedes me hagan un berrinche y me digan, mirá, me parece, profesor, que ese sistema de examen que usted está usando, yo merecía más nota, listo, instigación a cometer delitos, los proceso a todos. Esa es la causa original del 16 de enero. Y acá empiezan a aparecer todos los avatares que nosotros tenemos que analizar desde el punto de vista jurídico. Como evidentemente era una imputación absurda que no tenía sostén porque era básicamente una protesta social, algo garantido y asegurado por nuestra Constitución Nacional, algo había que hacer. Entonces, inmediatamente después de esa causa se arma otra, que es del 29 de enero. En total, ¿qué dice la causa del 29 de enero? Dice de todo, porque el mismo gobernador Morales, a confesión de parte, relevo de prueba, dice, hay 60 causas contra Milagros Salas. Se armaron 60 causas. ¿Cómo se arma una causa? Acá es un tema que lo queríamos un poquito debatir, incluso en clase, por ahí lo hemos charlado bastante, que es la cuestión de quiénes son los que arman las causas. Denunciadores. Gente que va y que denuncia y dice, Milagros Salas hizo esto, Milagros Salas hizo aquello, Milagros Salas hizo lo otro. O testigos que pasan de testigos a acusadores. Salvedad, estamos dentro del Estado de Derecho. De todas las pruebas periciales, técnicos, científicas, documentales, de reconstrucción química que se vale un juez, también puede valerse, y de hecho lo hace por prueba de testigos. La práctica judicial hace que la prueba que menos se confíe siempre es la de testigos. Claro. Porque los testigos se olvidan, se contradicen, tienen algún tipo de interés. Pero ¿cuál es la base del testigo? La base del testigo es la falta de interés en el pleito. Por eso siempre ustedes ven en el cine, usted es enemigo, amigo de la persona que es acusada, tiene interés en el pleito, va a ganar. Entonces, ¿le debe algo? Son, digamos, las preguntas que se hacen por las generales de la ley. Eso es lo que se pregunta siempre. Entonces se parte de la base que el testigo no tiene ningún interés. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿estos que están atestiguando tienen interés en el pleito? Y a mí me parece que sí, ¿no? No me digas, déjame adivinar, no me digas que son amigos del gobernador. Amigos del gobernador, facciones políticas distintas y sobre todo personas que están complicadas judicialmente también, que la manera de zafar, ¿sabe cómo es? Pasan de rol de acusado a testigo. Culpando a Y alguien. se le acepta. Se le acepta, o sea, básicamente es, y viene a cuento con las discusiones que hay sobre la ley del arrepentido, que parece que la ley del arrepentido va a solucionar todos los problemas judiciales de la Argentina. El arrepentido es un acusado, no es un testigo. Y que la manera que tiene de sacarse el peso de encima es culpar a otro. O sea, Claro, que para está involucrado de tal forma que no está obligado a decir la verdad técnicamente. Para librarse, dice Aparte, cualquier cosa. constitucionalmente es, digamos, un testimonio que tiene sus bemoles, porque claro, el testigo jura, porque supuestamente tiene la obligación de decir la verdad porque él no es parte. Al acusado, al imputado no se le puede pedir juramento de decir la verdad. Bueno, acá empiezan con juramento de pedir la verdad y con ese juramento terminan siendo
digamos, declarando cuestiones, porque arrancan, mejor dicho, como acusado y después terminan con un testimonio que tendría la validez jurídica de ser algo que se dijo bajo juramento, pero se arrancaron como acusado. Entonces es una parte interesada y como, para que se entienda bien, es como lo que pasa en el barrio, hablemos el lenguaje de barrio, es mandar al frente el otro para zafar. No, el que rompió el vidrio fue el otro, se culpa al otro. Entonces, nosotros cuando establecemos un sistema punitivo que primero le quiebra la libertad a una persona, la pone en situación intramuros, donde el tipo se quiebra moralmente, y después le digo, mira, vos podés salir de esta situación culpando, el tipo lo culpa del asesinato a Gardel, al primo, del asesinato de Kennedy, al vecino, es capaz de hacer cualquier cosa. Bueno, básicamente es lo que está pasando con la ley del arrepentido que se avanza, y básicamente es lo que está sucediendo en la situación de los testimonios periódicos que recibe en contra Milagros Salas, de gente que está involucrada, que es parte en todo esto, que la termina denunciando, y que cada tipo que denuncia es una nueva causa más. Vamos a la tanda que me están pidiendo. El espacio con aire puro universitario deja su lugar para el aire publicitario. Una propuesta radial acerca de la actualidad de la industria de los videojuegos, novedades del ámbito nacional e internacional, análisis de juegos y cobertura de eventos. Ponele pausa, jueves de 17 a 18 por Radio UNDAD. La Mosca Viajera. Un programa para destacar las noticias y conceptos sobre la música under, local y no comercial en su contexto. La Mosca Viajera. Viernes de 19 a 20 por Radio UNDAD. ¿Sabías que el CEBUNDAB sigue innovando en la propuesta educativa para mejorar tu experiencia como estudiante, mejorando el acompañamiento y haciendo más atractivas las cursadas, incluyendo en todos los cursos clases por videoconferencia en las que puedas interactuar con tu equipo docente? Centro de Educación Virtual. Estamos inscribiendo. En red Podemos Más. Seguinos en Facebook, Centro de Educación Virtual CEBUNDAB. Recrearnos. Un programa del Departamento de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Avellaneda. Recrearnos, todos los viernes a las 13 por Radio UNDAD. Fuera de Foco. Un programa para debatir temas audiovisuales en el ámbito nacional e internacional. Fuera de Foco. Jueves de 20 a 21 por Radio UNDAD. El espacio con aire puro universitario deja su lugar para el aire publicitario. Volvemos rapidito porque nos queda poco tiempo. Tratando de sintetizar la cuestión que estamos abordando, es que si nosotros aplicamos el Código de Procedimiento Penal de la provincia de Jujuy, Milagros Salas no debería estar detenida. Pero bueno, que lo digamos nosotros desde acá, desde Avellaneda, somos estudiantes, somos profesores, tenemos una determinada visión, por ahí no nos creen mucho. ¿Saben quién dice exactamente lo mismo? Las Naciones Unidas, a través de su grupo de trabajo de detenciones arbitrarias. Y en el mismo sentido también se expidió a las autoridades de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y en el mismo sentido también se expidió la Organización de Estados Americanos, ojo, una organización que no es muy amiga. Básicamente dijo lo mismo que está diciendo para Milagros Salas, lo dice para Leopoldo López. No se parecen en absoluto, no. Son dos perfiles totalmente distintos. Totalmente. Pero lo que dice en el caso de Leopoldo López, no se aplicó el debido proceso en Venezuela. Bueno, acá dice, no se aplicó el debido proceso en la Argentina. ¿Y cuáles son las tres cosas que se objetan? Se objetan que no se justifica la prisión preventiva, lo mismo que decimos nosotros. Tampoco hay una precisión de qué es lo que se está acusando. ¿Por qué no hay una precisión? Porque son 60 causas. No sabés cómo te tenés que defender. Hace un rato bromeamos afuera en el bar
diciendo, es lo mismo que te digan, mañana tenés que jugar un partido. Ah, sí, bueno, ¿de qué? Ah, arreglate vos, pero de tenis, de fútbol, de básquet, no, para que me prepare. Ah, no, estás jugando un partido, acá te acusamos. Elegiste de 60 cosas que dicen testigos y vos andá atajando, porque el principal objetivo de todo esto no es la búsqueda de la verdad material. El principal objetivo es tenerla detenida, Milagros Sala, que no salga, quebrarla psicológicamente, quebrarla anímicamente, en un plexo, en un sistema penitenciario bastante jorobado. Les cuento una de las causas, para ir cerrando el abordaje. Una de las causas que está acusada Milagros Sala en este festival de denuncias alegres, entre comillas, que se hacen, es a una instigación de una tentativa de asesinato. Fácticamente es así. En un enfrentamiento que hubo entre dos agrupaciones políticas, hubo un alguien de nombre Páez que hizo un disparo, y ese disparo hirió a una chiquita que afortunadamente sobrevivió, conservó su vida. Entonces se lo acusa a Páez por una acción de tentativa de homicidio. ¿Qué fue lo que sucedió? De estos testimonios cruzados le echaron la culpa a Milagros Sala, que ella fue la instigadora del homicidio, se lo instigó a Páez a que comete el homicidio. Entonces, bueno, de última tiene que estar Páez y Milagros Sala como el instigador procesado. Exacto. No, Páez está suelto. No. O sea, al principal lo absolvemos de culpa y cargo, y al accesorio, al que es instigador, lo procesamos. Eso fue lo que sucedió. Y hay algo más, que es muy grave. La banda que estaba enfrentada con Páez, una de las personas más prominentes de esa banda era un señor que fue el tío, que es el tío de la persona que mataron, Carrizo creo que fue de nombre, en el penal de la provincia de Jujuy, que las autoridades del servicio penitenciario informaron que era un suicidio, y cuando se investigó se dio cuenta que lo mataron a golpes y que fingieron el suicidio para sustraerse de la acción de la justicia. Estamos teniendo este tipo de cosas en la provincia de Jujuy, coaligado a que una de las diputadas que fue presionada para denunciar a Salas terminó internada con una sobredosis de barbitúrico en un hospital, que tampoco se... Entonces es un clima muy enrarecido. Cardoso es el apellido. Cardoso. Nelson Cardoso. Nelson Cardoso, el chico que aparece muerto, que es sobrino de Beto Cardoso, que estaba enfrentado con Páez, y entonces tiene alguna relación con todas estas cosas que se están vendiendo, y aparece suicidado en una prisión donde las autoridades trataron de encubrir. Este es el Estado de Derecho en la provincia de Jujuy. Y ahora, un poco saliéndose por la tangente, me enteré en estos días, se quiere hacer un plebiscito. Vos, Gaby, te estás manejando. Un plebiscito. Hay un proyecto para un plebiscito por parte de los diputados jujeños del Frente Renovador Cambiemos. Quieren someter la libertad o no de Milagros Sala a una consulta popular, a ver qué opinan los ciudadanos jujeños. Y el plebiscito rezaría: ¿usted cree que Milagros Sala libre amenaza a testigos, entorpece e impediría que la justicia investigue por hechos de corrupción? Te da la respuesta. Ellos entienden a esta iniciativa como un acto de independencia, autodeterminación y dignidad de nuestro pueblo frente a la intromisión de los organismos internacionales de derechos humanos. O sea que no les gusta que estos organismos se interfieran en su provincia. Ustedes, chicos, eran muy chiquitos, pero a mí me hace acordar, los argentinos somos derechos humanos. Eran las campañas anti-Argentina, que ustedes lo ven en estas transmisiones en blanco y negro que hacen los viejos programas de Mirta Legrand, habla de las calcamonías en los coches. Las campañas anti-Argentina. ¿Qué pasa desde el punto de vista legal? Haciendo, digamos, una analogía, Fede, vos que sos un apasionado de estos temas, con respecto a la pretensión de ser un plebiscito y la iniciativa popular que se regula. La Constitución, y sobre todo en la reforma del 94, lo que logró es contemplar la iniciativa ciudadana. O sea, hay un ámbito de aplicación en el cual se pueden expresar las personas y practicar una iniciativa para que el Congreso las trate. Ahora, ¿cuál es el problema técnico de esto? Tanto la Constitución como la ley que implementa las iniciativas populares o consultivas en su artículo 3 dicen lo mismo y lo siguiente: que solamente es materia del Congreso y exclusiva las cuestiones tributarias, las cuestiones penales y todo el tema de cuestiones que no tienen nada que ver con la participación ciudadana. O sea, el plebiscito en cuestiones penales
no se podría realizar, porque no sería un plebiscito, ya está prohibido en la misma ley que los plantea. Justamente me parece que la idea del legislador en ese sentido fue evitar esta psicosis colectiva. A ver, aclamaciones de ejecuciones que fueron después probados con el tiempo que fue una injusticia, que fue una aberración. Me estoy pensando en Estados Unidos, Sacco y Vanzetti, por ejemplo, fueron aclamadas en su tiempo por campañas de psicosis organizadas por el Estado. De hecho, a ver, cuando las turbas se juntan y en un mismo sentido pueden premiar y hasta aclamar acciones como la del Ku Klux Klan matando afroamericanos. Entonces es muy peligroso decir, bueno, lo que pasa es que lo que dice el pueblo. De hecho, digamos, nuestro primer magistrado del Poder Ejecutivo mencionó algo, bueno, acá hay una situación donde la mayoría de los argentinos nos parece que, yo le pregunto, ¿esos argentinos vieron el expediente, estudiaron la verdad material? Imagínense si yo hago una encuesta en el barrio, usted señor se acaba de comprar un auto nuevo, que es muy lindo, está muy contento, y sus vecinos están medio envidiosos. Imagínense si, a ver qué opinan de cómo ilícito. Seguro que fue a afanar. Entonces yo le voy a preguntar a ellos a ver si usted obtuvo los recursos para comprarse tan lindo auto que tiene de manera genuina o no. Esto es lo que se quiere evitar. Y además en este caso estamos hablando de derechos humanos. ¿Se puede plebiscitar acerca de ellos? ¿Se puede plebiscitar? Según el director del CELS, no. Los derechos humanos no se plebiscitan. Y por supuesto. Tampoco las ganancias, porque si no la verdad que habría 10 plebiscitos sobre la ley de ganancias también. Plebiscitemos eso en ese materia caso. Tributaria no se puede. Materia tributaria Imagínense, si hay algo que tiene que ver con lo pecuniario, ni siquiera con importante si se quiere, pero no lo podemos comparar con el derecho a la vida, y el legislador me está diciendo, no, de eso no podés plebiscitar, porque sería un desmadre. Imagínate si empezamos a decir, bueno, plebiscitemos todo. Plebiscitemos donde hay estrellas que llaman a que se implante la pena de muerte, tratando de hacer un redondeo porque el tiempo no está corriendo. Esto fue un programa típico, un programa de despedida. De hecho, hemos salteado varios bloques, tenía otros bloques, otras músicas preparadas. Y bueno, se dio esta charla porque nos hasta estamos el clima, hasta el clima nos saltamos el clima. Pero bueno, queríamos mezclar porque me parece que sintetiza bastante esta cuestión, la idea de este programa, del estado del tiempo y el estado de derecho, cómo está el estado de derecho. El estado de derecho está catastrófico en la provincia de Jujuy en este tema, porque no se respetan ni las garantías constitucionales, ni se respeta ni siquiera la propia ley local que acá hemos analizado. Si yo aplicase el Código de Procedimiento Penal de la provincia de Jujuy, que es un código excelente, es muy avanzado, es muy bueno, Milagro Salas debería estar en libertad. No estoy diciendo que sea inocente o que sea culpable, nada. Que me guste o no me guste, no estoy diciendo eso, digo, ¿qué merece por sus garantías procesales como ciudadana argentina? Estar en libertad, que de hecho es lo que sucedió en el procesamiento que tuvo en el año 2009 por tirar huevazo. Ya se discutirá si es culpable o no, pero ella estuvo en situación de libertad y hoy llegó al juicio oral y no hubo ningún problema con eso. Pero de hecho nosotros tenemos funcionarios que estando procesados están libres, se presentan a elecciones. Bueno, básicamente si vos te referís al presidente de la Nación, que estuvo procesado en toda la campaña en situación de libertad y asumió procesado, estaba procesado por el delito 153, que es violación del artículo 153 del Código Penal, violación de secreto, que no tiene pena privativa de libertad, tiene condena a ejecución condicional, lo mismo el 248, que al ser 2 años es condena a ejecución condicional, lo podría haber pasado, pero estuvo procesado también dentro de los mismos autos por el 293, que es falsificación de documento público, y por 210, que es asociación ilícita, que dan 6 y 10 años respectivamente. O sea, yo tengo un delito que prevé la privación de la libertad en este caso, y también podría haber arguido que una persona que viaja mucho, se ve que viaja mucho, que tiene mucho poder económico, como para tratar de importunar la investigación, que tiene muchos amigos jueces, que tiene una alta influencia por ser jefe de gobierno de la provincia, que podría haber obstaculizado la investigación y que podría estar en situación de prisión preventiva. Yo le pregunto, ¿cómo se hubiese cambiado la historia de aquellos que son partidarios de él? ¿Qué pasa si le hubiésemos aplicado el mismo tratamiento que se le aplicó a Milagro Salas? Él pudo hacer campaña, presentarse a elección, ganar y asumir la presidencia en todas las de la ley. Y hoy está sobreseído. Me están diciendo, así que hasta acá llegamos porque estamos terminando el tiempo. Les agradezco mucho, fue un programa típico, nos hemos soltado un montón, hemos conversado mucho, esperamos
cambiar algunas cosas para incorporar nuevas secciones. De hecho, tenemos una nueva sección acá que no la pudimos largar porque nos quedamos sin tiempo. Muchísimas gracias a toda la audiencia, a esta nueva apuesta que estamos haciendo de tratar de hablar estos temas que son muy peliagudos, hablar de una manera sencilla pero con base científica, viendo qué es lo que pasa en la realidad, analizando y autocorrigiendo. Le mandamos un saludo grande a Flor, que no pudo venir. Feliz año para todos. Feliz año para todos. Muchas gracias, Gavita. Así que gracias por toda la colaboración. Muchas gracias, Fede. Realmente un placer. Muchas gracias, Marco, que hoy nos peleamos bastante porque me estaba diciendo que te quedas sin tiempo, pero bueno, es tu trabajo. Muchísimas gracias a toda la audiencia. Realmente a vos, un placer. Javier, muchas gracias Un placer por confiar en nosotros y darnos esta oportunidad. Y es un hasta pronto. Es un hasta pronto. El año que viene nos volvemos a juntar, a seguir tratando estos temas que nos interesan a todo como sociedad, con un abordaje responsable como queremos hacer acá desde el UNDAB. Así que felices vacaciones a todos, feliz Navidad, feliz Año Nuevo y muchísimas gracias. Les mandamos un abrazo. Muchas gracias. Desde nuestra estación meteorológica jurídica, en la radio de la Universidad Nacional de Avellaneda, para toda el área metropolitana de Buenos Aires y el país, esto fue el estado del tiempo y el estado del derecho. Porque queremos un estado de tiempo primaveral. Defendamos nuestro estado de derecho constitucional.